Muy bien, en esta clase vamos a ver las tarjetas de adquisición de datos. Hoy en día disponemos de una gran variedad de tarjetas de adquisición de datos que nos permite llevar a cabo nuestras aplicaciones. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las prestaciones que nos puede dar cada tarjeta para que se pueda adaptar correctamente a nuestra aplicación, sin que sus prestaciones sean muy elevadas ni muy bajas. ¿Ok? Entonces, aquí, como podemos ver en la imagen, consideraciones generales sobre una tarjeta de adquisición de datos. Entradas analógicas, frecuencia de muestreo, resolución, niveles de entrada. Aquí en esta imagen podemos ver una tarjeta de adquisición de National Instrument y aquí una tarjeta de adquisición de datos que es la de Arduino, la que vamos a usar en esta sección. Esta tarjeta de adquisición de National Instrument está arriba de los 200 euros o dólares y esta tarjeta de adquisición de datos de Arduino se puede conseguir tranquilamente en el mercado por unos 12 o 20 dólares euros. ¿Ok? Entonces, con estas consideraciones generales sabremos identificar cuál es la mejor para nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, pasamos a explicar las consideraciones generales sobre una tarjeta de adquisición de datos. Primeramente vamos a hablar sobre las entradas analógicas. Muy bien, pues pasemos a ver cuáles son las consideraciones que determinan las características hardware de las tarjetas de adquisición de datos para tener un criterio de valoración de la efectividad de la tarjeta de adquisición de datos y de comparación entre diferentes placas. Entrada analógica. Las prestaciones y precisión que nos proporciona una tarjeta en cuanto a entrada se refiere son básicamente el número de canales de que dispone, la frecuencia de muestreo, la resolución y los niveles de entrada. Generalmente, muchos de estos parámetros se pueden configurar por software. El número de canales analógicos se ha de especificar tanto para entradas referenciadas a masa como para diferenciales. Las entradas referenciales a masa también se las conoce como single-ended inputs. ¿Ok? Si entre la terminal de referencia y tierra existe una diferencia de potencial, esta se denomina tensión en modo común, causante de muchos errores de medida. Esta configuración se utiliza en la adquisición de señales de alto nivel, donde el error introducido por la señal en modo común es despreciable. Las señales diferenciales se basan los dos terminales de una entrada corresponden con dos terminales de entrada de la tarjeta de adquisición de datos, es decir, no existe ningún terminal referenciado a masa. De esta forma eliminamos la tensión en modo común. Esta configuración de entrada es útil para la adquisición de señales de bajo nivel. ¿Ok? Por otro lado, vamos a pasar a otra consideración de una tarjeta de adquisición de datos que va a ser la frecuencia de muestreo. Esta determina la velocidad a la que se producen las conversiones ADC. Vamos, que es que mide la velocidad de adquisición de datos de las señales. Una frecuencia de muestreo elevada proporciona señales con mayor calidad de definición en tiempo. Al mismo tiempo, aumenta el flujo de datos hacia el procesador. Por tanto, se habrá de buscar un valor de compromiso que haga óptimo el funcionamiento del sistema. Es fundamental en toda adquisición respetar el teorema de Naismith para el muestreo. Por otro lado, tendremos la resolución. La resolución indica el número de bits que utiliza el conversor de datos para cuantificar los niveles de señal analógica. Cuanto mayor sea el número de bits de la tarjeta, mayor será el número de niveles de señal que se puede presentar. Y por último veremos los niveles de entrada. Los niveles de entrada son los límites de entrada de tensión de la tarjeta de adquisición de datos. Es muy común diferenciar entre señales unipolares y bipolares. Las señales unipolares admiten únicamente niveles de tensión positivo, mientras que las bipolares permiten las dos polaridades. Entonces será muy importante diferenciar entre unipolares y bipolares. ¿Ok? Pues bueno, en esta clase ya hemos podido ver las principales características de una tarjeta de adquisición de datos: entradas analógicas, frecuencia de muestreo, resolución y niveles de entrada.